personas. Y aunque entre Dios y el hombre la diferencia es infinitamente grande, el hecho de que Dios haya provisto al hombre de libertad, de inteligencia y de voluntad, lo capacita, lo posibilita para poder establecer una relación con Dios, a diferencia de cualquier otro ser de la creación. Hoy, en la desfiguración de muchos conceptos, hay personas que creen que una mascota, un perro o cualquier otro animal, puede reemplazar a un ser humano. Entonces, no, yo no estoy solo, tengo el perrito. Eso va a generar simple y llanamente un esquema de un total egoísmo, es la relación mía conmigo mismo, donde yo me valido. Y al validarme, eso hace que los errores se acendren, que el conocimiento se detenga, que las posiciones autocríticas desaparezcan, o sea, es lesivo al proceso mismo del hombre. En la interacción con otro, en primer lugar, como lo enseña la sociología moderna, yo me descubro como individuo. Yo soy consciente de ser individuo porque existen otras personas. Si yo fuera único, esa conciencia de individualidad, de ser persona, no existiría. Entonces, el otro es indispensable en el proceso de autorreconocimiento, de formación autocrítica, de validación de conceptos. Con razón decía un célebre pensador que para que el hombre viva solo, tiene que ser o un dios o una bestia. Y termina diciendo, dioses no somos. Entonces, Dios no podía establecer una relación amorosa con ningún otro ser de la creación. Esa debería ser con el hombre que está en capacidad de retribuir de la misma manera e incluso está en capacidad de negarse a recibir ese amor. De hecho, puedo decirle a Dios sí o no y Él respeta maravillosamente mi decisión, porque de lo contrario dejaría de ser persona y ya no podría existir esa relación que Dios quiere tener con el hombre. Por eso entonces Dios toma la iniciativa de dejarse conocer. Van a decir los teólogos, Dios amó primero porque en la posibilidad del hombre no está el descubrir quién es Dios. Sí podemos descubrir desde el pensamiento filosófico, y de hecho hay muchos trabajos en ese sentido, la existencia de un ser superior, el teos de los filósofos. Pero lo que yo no puedo de ninguna manera llegar a entender es cómo es ese Dios. Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa y Dios nos ama primero y por eso se revela. La escritura es el resumen, es la recopilación de la revelación de Dios al hombre. Recordemos que Dios no se revela en su plan de revelación, no es en una sola persona, no es en un individuo, no es el Dios como en otras muchas religiones, que simplemente busca a alguien y es su gran profeta. Según el Islam, Alá es Dios y Mahoma es su gran profeta, Mohammed. Entonces, él es el que sabe, el que maneja todo. No, Dios, el Dios nuestro, Yahvé Dios, se revela en la historia de un pueblo. ¿Se perdió la señal? No, padre, lo estamos escuchando. Ah, bueno, muy bien, gracias. Entonces se revela en la historia de un pueblo, en la historia del pueblo de Israel antes de Cristo y en la historia del nuevo pueblo elegido que es la iglesia. Entonces, Dios viene a contarnos quién es el primer plano de su revelación, y en segundo lugar a darnos los elementos que necesitamos para nuestra salvación. Entonces, son los dos elementos que van a considerar la revelación. ¿Dónde se encuentra esa revelación? En primer lugar, en la tradición. E insisto de nuevo en el concepto, porque
de alguna manera, el pensamiento mágico fruto de la ignorancia o el pensamiento protestante, que tiene también mucho de mágico, es el de un Dios que simplemente dictó literalmente lo que quería que supiéramos. Entonces es una historia que me cuentan, como otras muchas historias que existen. No, Dios se revela en un pueblo y sobre todo en la experiencia de fe de ese pueblo. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la Biblia es, es el resumen de la experiencia de fe de todo un pueblo, del pueblo de Israel, durante un largo periodo de tiempo, en el Antiguo Testamento durante más de 2000 años. Entonces, no estamos hablando de, de algo que alguien dijo, sino de la realidad que ese pueblo vivió y palpó durante tanto tiempo. Si ahora aparece una persona y nos cuenta, yo soy fulano de tal, vivo en tal parte, hago tal cosa, estudio tal otra, pues bueno, se ha presentado. Pero lo que él dice es una información que no podemos validar sino dentro de mucho tiempo. Pero por el contrario, puede haber personas de las que nos conozcamos todos los datos, pero durante muchos años los hemos visto actuar en muy diferentes ocasiones, bajo circunstancias diversas, y con tranquilidad absoluta podemos decir, esa persona es de tal manera. ¿Por qué? Porque la hemos visto en el devenir histórico, cómo se manifiesta. Pues bien, el pueblo de Israel y luego la iglesia, en su propio devenir, han podido conocer, saber, experimentar quién es Dios. Y eso está consignado en la tradición. Vamos a tocar el tema de tradición un poco más, con más detenimiento en otro momento. Pero ese es el tema fundamental, la tradición. Luego se escribieron los datos de la tradición en la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura no contiene nada que no venga de la tradición. Mientras que la tradición tiene muchos elementos que no figuran en la Sagrada Escritura. De hecho, si recordamos la última frase del Evangelio de Juan, dice, muchas otras cosas, dijo Jesús, que si se pusieran por escrito, no cabrían los libros bajo el cielo. Entonces, de igual manera, en la tradición hay muchísimos elementos que no están en la escritura. Es una cosa importante que tenemos que ver. ¿A quién le fue confiada la revelación? Entonces Jesucristo confía la revelación a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la que tiene la autoridad para custodiarla, enseñarla y hacer la interpretación sin error. Es un primer elemento que nos separa ostensiblemente de los protestantes. El protestante cree en la libre interpretación del texto y en la medida que hemos ido avanzando en el tema, todos nos hemos percatado de la absoluta complejidad que este libro representa. Y que a pesar de años y años de estudio, todavía hay cantidad de cosas que no sabemos dilucidar como debería ser. Entonces, mucho más una persona que simplemente bajo su propia visión, sin ninguna formación, sin ningún conocimiento, quiere llegar a interpretarla, se llega a 1001 error. La iglesia ejerce el magisterio, o sea, la iglesia es la maestra en la interpretación de esa revelación. Entonces, la revelación divina se transmitió primero por la tradición oral y después de mucho tiempo fue consignado por escrito. Eso se repite en ambos testamentos, en ambos testamentos. En el plan del Nuevo Testamento, que diríamos que es mucho más cercano a nosotros, del cual nos separa 2000 años, mientras que del comienzo del Antiguo Testamento nos separan 4000. Jesús nunca escribió, ni nunca le pidió a nadie que escribiese. Los apóstoles inicialmente ninguno pensó en escribir. Solo accidentalmente Pablo, después de que va a Tesalónica y funda la iglesia de Tesalónica, al irse se entera de problemas y empieza a escribirle. El primer libro del Nuevo Testamento, esto del año 51,
es la carta de Pablo, primera de Pablo a Tesalonicenses. No fueron primero los evangelios, fueron posteriores. Entonces, el mismo Jesús transmitió su enseñanza de una manera oral. Luego, con el tiempo, se consignó por escrito, pero incluso representó en un momento determinado más dificultad interpretar esos escritos y organizarlos. A mediados del siglo, a finales del siglo primero y a mediados del siglo segundo, proliferaron tal cantidad de escritos que se llamaban pseudoepigráficos. Pseudoepigráfico significa que se le atribuye su composición a alguien por ser famoso. Entonces yo escribo un libro y digo, el libro escrito por el Papa Francisco, aunque no lo haya escrito, pero era una forma muy común en la antigua Palestina e incluso en todo el mundo grecorromano del siglo I y segundo, validar un libro asignándoselo a un escritor famoso. ¿Y con qué? ¿Por qué lo hacía? Porque hablaba de lo que esa persona había enseñado. Entonces, por eso perfectamente se le ponía como escritor a alguien que no tenía nada que ver con el libro, pero que según quien lo escribió, fue el inspirador. Se llaman textos pseudoepigráficos. Son muy comunes. Cantidad de literatura de todo tipo. Entonces vino un gran problema en el siglo segundo, tercero e incluso todavía en el siglo cuarto, que fue de toda esa literatura que existía, establecer cuáles tenían el carácter de inspirados y cuáles no. Y por eso hay una gran cantidad de literatura que llamamos libros apócrifos, o sea, no reconocidos como inspirados, no tenidos como sagrados, no validados. Y entonces aparecen también los conceptos que dan angustia de la gente que dice, no, claro, es que a la iglesia, al Vaticano, al Papa, no sé quién no le convenía, olvidándose que la iglesia de Occidente es solo una parte de la iglesia. La iglesia de Oriente somos otra parte muy importante de la iglesia. Pero en ese tiempo no había ni Vaticano, ni Papa, ni nada de esas cosas. Era la misma comunidad cristiana la que lo validaba. Y el elemento más claro de validación era que fuera tenido en la liturgia. Cuando un texto en muchas partes se tenía en la liturgia, se leía durante la Eucaristía, ese hecho hizo que fuera tenido como inspirado. Pero una obra que nunca se leyó en la liturgia, o solo si se leía en alguna parte, pero no era la generalidad, fue excluido y se llaman textos apócrifos. Entonces la tradición oral es la palabra de Dios que se transmitió de labios a oídos, de viva voz, antes de quedar consignada por escrito. Así fue casi todo el Antiguo Testamento y así se inicia el Nuevo Testamento con tradición oral, la cual luego se coloca por escrito. Entonces Dios quiso que esa palabra se grabara en el corazón y en la vida del pueblo. Ese fue su deseo. Ya la consignación por escrito fueron hechos básicamente de requerimiento histórico y circunstancial. Pero esencialmente Dios nunca habla de escribir en un libro. Dios habla de que grabaré y pondré mi ley en tu corazón y en tu mente. Entonces, ese es el querer de Dios. La consignación escrita, el texto, el libro que hoy manejamos, se dio por factores incidentales. Se dio por la necesidad de mantener la pureza de la tradición, de poderla llevar a muchas partes, para que mucha gente la conociera. Pero no es un elemento fundamental en el proceso de la revelación. Entonces, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Ambas tienen la misma fuente y tienen un mismo fin. La misma fuente, Dios que revela su amor y su voluntad al pueblo. Y el mismo fin, conducirnos a Dios. Por eso, ambas son veneradas con el mismo espíritu de piedad. Eso es particularmente claro en nosotros, los ortodoxos. Tradición no significa conservadurismo de cosas viejas. Ni siquiera la tradición son mantener costumbres. No, es que en estos días alguien me decía
puso alguna película bastante, pues, rara, hablaba pues, de una forma muy precaria, de una gente muy elemental de nuestra patria. Es que esa es la tradición nuestra. No, no, no. Eso son las costumbres de algún grupo y unas malas costumbres. La tradición no es una costumbre. La tradición es un conocimiento. El pueblo no transmitió costumbres. El pueblo transmitía el conocimiento experiencial que tenía de Dios. Entonces de ahí nace. Esa es la base de la inspiración. Entonces, según la fe cristiana, la Biblia es la palabra de Dios a los hombres. Es palabra humana inspirada por Dios. Y en tal sentido es palabra de Dios. Es palabra humana inspirada por Dios. Y por eso decimos que es palabra de Dios. Y contiene revelaciones para los hombres. Mensaje de Dios a los hombres. En esa triple fórmula vamos a compendiar las afirmaciones de inspiración y revelación. Entonces la Biblia es palabra de Dios para los hombres. En el sentido más amplio de palabra y también más amplio y dilatado de hombres, la Biblia no se dirige a una sola facultad del hombre, sino que se dirige al hombre sin más, a la totalidad, a la plenitud del hombre. En las exposiciones sobre la palabra de Dios en la Biblia, con frecuencia se le da a la palabra un significado demasiado estrecho, el de simple medio de comunicación. Entonces, cuando ponemos la revelación bajo eso, unas palabras que transmiten un mensaje, no estamos dando el alcance que el mismo tiene. Esencialmente, la revelación no es para comunicar un mensaje, cuanto a una experiencia de vida, un sentir. Eso es lo fundamental. Entonces, es cierto que la palabra es esencialmente un medio de comunicación, pero no es solamente eso. El contenido de la palabra comunicadora es el de que le lleva al hombre algo que no simplemente es un concepto. La palabra de alguien que nos abraza cuando estamos elaborando un duelo es una forma de comunicar más que un mensaje, lo siento mucho, solidaridad, compañía, eh, compasión. Entonces, en la comunicación, la palabra a la inteligencia y a la facultad comunicativa del hombre es solo una parte. La palabra es también un medio de contacto amplio. Puede hablar de sentimiento. Se dirige a la capacidad volitiva, o sea, a la capacidad de la voluntad. Y como tal, se convierte en elemento transformador. La palabra es capaz de transformar porque toca el sentimiento, toca la parte cognitiva, pero adicionalmente toca el esquema volitivo, o sea, el esquema de la voluntad. Sería pues restrictivo el concepto de la palabra de Dios es la comunicación de un conocimiento. Ella también prepara al hombre y lo empuja a volverse a Dios. Esta función de la palabra bíblica no es menos esencial que la del concepto propiamente dicho. En hebreo, palabra se dice tabar. El contenido de ese tabar es mucho más amplio que el nuestro de palabra. Es más amplio también que el verbum latino. En el ámbito significativo, tabar entra a sí misma, entra a sí mismo a la cosa, al suceso. Y dado que nuestra palabra de Dios deriva del davar de Yahvé, del davar del Señor, del davar de Dios, las mismas razones filológicas nos introducen a no estrechar el contenido significativo de palabra, sino a dilatarlo al máximo, en la misma línea del davar hebreo. En cualquier caso, es más adecuado entender por palabra de Dios
cualquier movimiento del Espíritu Divino hacia el hombre y no ver solo en ella la comunicación de conocimientos de Dios al hombre. Es sobre todo la comunicación del movimiento del Espíritu Divino. ¿Y cuál es ese movimiento? Si Dios es amor, las tres personas de la Trinidad viven una dinámica permanente de amor entre ellos, de darse permanente amor. Eso le llamamos sinergasia o sinergia en griego. Y es esa interacción constante, esa acción nunca detenida del amor de las tres personas de la Trinidad. Amor que se desborda y se convierte en gracia creativa, y es la que crea todo cuanto existe, en gracia vivificadora y da la vida a todos los seres, y en gracia santificante y nos da la deificación, el edificarnos en Dios. Entonces, el Espíritu Divino, en ese movimiento permanente de amor hacia el hombre, comunica no solo un conocimiento, sino que comunica parte de su ser. Parte de su ser. No es lo mismo lo que Dios es a lo que Dios hace. Entender cómo es Dios es imposible. No está el hombre en capacidad de entender qué es Dios, la esencia de Dios. Pero sí podemos entender el accionar de Dios. Eso llamamos energía. Es el concepto de energía. Entonces la energía es esa acción de Dios. Y la palabra de Dios es toda esa energía, ese movimiento del Espíritu Divino en favor del hombre. La Biblia es palabra humana inspirada por Dios. Y en ese sentido es palabra de Dios, dijimos ahora. Si la Biblia es palabra de Dios para los hombres, debe servirse naturalmente también de la palabra humana. Entonces la Biblia es pues palabra humana, aún siendo palabra de Dios. Su vocabulario, sus construcciones son el vocabulario y las construcciones de un lenguaje humano. Con ese vocabulario, esas construcciones y esas construcciones, Dios habla al hombre. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. Con todo ello, sin embargo, la palabra de Dios adquiere todas las insuficiencias del lenguaje humano. Al ser expresado humanamente, la palabra se ve afectada y adquiere las insuficiencias del lenguaje humano que irremediablemente se dan cuando el hombre pretende hablar de Dios. Por eso dice San Agustín en su comentario al Evangelio de Juan: ni el mismo Juan lo dijo como es, sino como pudo decirlo, puesto que es un hombre el que habla de Dios. San Agustín se refiere a la introducción del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. Bueno, entonces, cuando San Agustín interpreta ese texto, miren lo que dice: ni el mismo Juan. Y recordemos que en la simbología bíblica, los cuatro evangelistas se representan con un animal, y Juan se representa con un águila, porque Juan voló hasta el pensamiento de Dios. O sea, es el evangelio teológico, el evangelio más elevado. Dice San Agustín: ni el mismo Juan lo dijo como es, sino ¿cómo pudo decirlo? Puesto que es un hombre que habla de Dios. ¿Qué hace el hombre? Pretende decir algo de Dios. Aunque el propio Agustín tiene ese texto por inspirado, es decir, cree que ha sido informado por el Espíritu Divino, no cree, sin embargo, que tal texto pueda ser exacto hasta el último repliegue, precisamente porque se trata de una palabra humana. Según esto, la inspiración no garantiza tampoco que un texto con su afirmación pueda entenderse sin más, así rectamente. El enunciado imperfecto permite incluso diversas interpretaciones, que a menudo han dado paso a doctrinas diferentes, con la consecuencia de diferentes comunidades confesionales, de diferentes grupos religiosos.
aunque las distintas interpretaciones a menudo hubieran podido coexistir perfectamente dentro de una misma comunidad de creyentes. Por eso entonces, el ser orientado en la interpretación de esa palabra es tarea del magisterio de la iglesia. Porque la inspiración no es capaz de garantizar que la imperfección del lenguaje humano no dé distintas formas de entender. Entonces, la palabra humana inspirada por Dios no tiene por lo demás que hacer mención a una afirmación acerca de Dios. La inspiración puede referirse a cosas que no sean declaraciones acerca de Dios. Puede ser un estímulo para que volvamos a Dios, para que el hombre vuelva a fijar su mirada en Dios. Es esto una característica esencial de la inspiración, en la que, por desgracia, la doctrina oficial frecuentemente no ha hecho hincapié. O sea, la palabra de Dios bíblica en palabra humana puede decirse que hay en líneas muy generales. Primero, dicha palabra está condicionada a la raza y por el pueblo. No se puede separar, por tanto, el espíritu del estilo de la lengua, del pensamiento de quienes pronunciaron con palabras humanas, que hubiesen sido hebreos, judíos o griegos, la palabra de Dios, y solo podemos entenderla si sabemos lo que aquel lenguaje del hombre quiso expresar con los vocablos utilizados. Solamente entonces descubriremos el sentido que los escritores bíblicos quisieron dar a sus palabras. Si creemos realmente en la inspiración, el sentido intentado por el autor humano es el primero, aunque no por ello ha de negarse que existan otras interpretaciones legítimas, pero que van más allá del sentido intentado por los hablantes humanos, por los agiógrafos. Por consiguiente, la palabra bíblica de Dios va ligada a un lenguaje, y el lenguaje va ligado a su vez a una cultura. De ahí que la palabra divina de la Biblia no se puede entender plenamente sin tener en cuenta el contexto cultural. Si no sabemos, por ejemplo, en qué ámbito cultural el escritor bíblico significa desatar las sandalias, quitarse el calzado, lavar los pies, etcétera, tampoco podemos entender las acciones y las imágenes montadas sobre tal gesto. A propósito de la inspiración, eso quiere decir que no está inspirada la imagen abstracta, en la imagen abstracta, sino en la imagen de aquella cultura a la que pertenece el relato contenido de la Biblia. De este hecho, precisamente, de la vinculación de la palabra bíblica a una cultura, se deriva la necesidad de conocer también del mejor modo posible las cosas y realidades de la Biblia, de las que este libro nos quiere hablar de un modo especial. Ese libro tiene un mensaje, un solo mensaje, con muy diferentes variables. Pero yo en primer lugar tengo que tener claro y centrar cuál es el mensaje, cuál es el sentido, cuál es el objetivo de ese libro. Y a partir de ahí, conociendo la cultura particular y el momento en el que cada relato sucede, poder interpretar el sentir que el autor humano quería comunicar. Lo que decimos de la cultura hay que decirlo también de la política. La política no es solo algo que pertenece al trasfondo de las afirmaciones bíblicas. Los procesos políticos son a menudo la expresión de la acción de Dios, porque al Dios de la Biblia se le ve como el Señor soberano de la historia universal. De ahí que por una parte la palabra bíblica no resulta comprensible en su sentido inmediato cuando se entienden los procesos políticos, cuando no se logran entender los procesos, cuando no sabemos de qué está hablando y cuál es el trasfondo. No podemos olvidar también que la exposición de esos procesos políticos está viva en la palabra de Dios.
no tanto en el contenido histórico, cuanto en la interpretación profética y en el sentido dado a esos procesos que existencialmente amenazan o liberan al hombre. Entonces, afectaron al hombre. Y ese hombre, según su concepción, según la afectación, varía su concepción de la realidad. Yo tengo que saber cómo lo afectaron y qué lectura dio la cultura del momento a ese determinado hecho de orden político. Pues, finalmente, tampoco podemos olvidar, a propósito de la expresión clave palabra humana, que en muchos de sus libros la Biblia es imperfecta literariamente. Es decir, en aquellos, según el sentir general, en aquellos textos que según el sentir general no fueron escritos adecuadamente. El ropaje es frecuentemente casi sórdido. Cuando San Agustín se refiere a la Sagrada Escritura, dice, junto a la nobleza de Cicerón, me parecía que no tenía nobleza alguna. Junto a la nobleza de Cicerón, me parecía que no tenía nobleza alguna. Está en el libro de las Confesiones de San Agustín. A pesar de lo cual, los cristianos están firmemente persuadidos de que la Escritura es palabra de Dios, que es palabra que siempre y renovadamente proceden de Él, y de Él dan testimonio, precisamente, persistentemente, en la fe, que es una palabra dada por Dios. Cuando aceptamos que esa enseñanza, que ese pensamiento, que esa condición propuesta es inspirada por Dios, entonces nace todo el interés por comprenderlo de la mejor manera posible. Pero frente a esta palabra, tampoco brillante a menudo y hasta muy pobre a veces, frente a ese ropaje en ocasiones sórdido, se hace aún más apremiante la pregunta de qué ha de entenderse realmente por inspiración. Entonces, hay dos pasajes del Nuevo Testamento que reafirman el tema. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla de pasa grafe, de omnustus, dice la escritura divina inspirada. Y va a decir Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios. Luego, segunda de Pedro 1:21 dice, pues nunca fue traída profecía alguna por voluntad humana, sino que inspirados del Espíritu Santo, hablaron los santos hombres de parte de Dios. Estos textos apuntan más bien a un concepto muy amplio de inspiración. Difícil es decir lo que significa esa inspiración en concreto. Pero una cosa es cierta, sobre la fe y la inspiración hay una tradición ininterrumpida. A modo de ejemplo, podemos recordar aquí algunos momentos de esa tradición. En el libro de Jeremías 1:9 se dice, yo pongo mi palabra en tu boca. Jesús dice en Mateo 4:4, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Replicando así Jesús una cita del tentador de Deuteronomio. Y responde así con una palabra que no admite objeción alguna, porque es palabra de Dios. De manera parecida escuchamos en la boca de Jesús frecuentes remisiones a la Biblia judía, en las que se supone siempre una credibilidad absoluta. Cuando Jesús hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, lo está validando, está dando absoluta autoridad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 encontramos, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, le dice Jesús a los judíos. Está reconociendo la validez, la autoridad y la inspiración de esos libros sagrados. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 4, dice, tú, el que en el Espíritu Santo, por boca de siervo tuyo David dijiste,
Entonces, está reconociendo que David habló movido por el Espíritu Santo. Pedro y Juan, después de ser liberados por el Sanedrín, eh, por las acusaciones que tenían, dicen, bien habló el Espíritu Santo cuando por medio del profeta Isaías dijo a vuestros padres. Se reconoce la acción del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pablo a los judíos de Roma les dice, cuando no quieren creer en su mensaje de Jesucristo, que es de Jesucristo, muestra cómo Jesús mismo validó el mensaje. Pablo dice, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como lo dijo Dios, habitar entre ellos. Cita un texto del libro Levítico, dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura que tienen poder de instruirte. Toda escritura es inspirada en Dios y es útil para enseñar, lo dice la carta a Timoteo. Tertuliano, el padre latino de la iglesia de finales del siglo segundo, cartaginés, africano, dice, habla de la Biblia como una colección de libros divinos en virtud de su inspiración. San Jerónimo, el gran doctor de la iglesia, el padre latino, designa la Biblia como Biblia sacra, escrituras sagradas a causa de la inspiración. San Agustín, el obispo de Hipona, que vive entre el 354 y el 430, escribió en su obra sobre la concordancia de los evangelios, puesto que ellos, los escritos bíblicos, escribieron lo que el Espíritu Santo, los escritores bíblicos, escribieron lo que el Espíritu Santo les enseñó y dijo. No puede decirse en modo alguno que él personalmente no escribiera, puesto que sus miembros consignaron lo que conocieron bajo el impulso de la inspiración, el dictado de Dios en su cabeza. En la estatua eclexia antigua del siglo V y VI se perceptúa como examen del obispo antes de su consagración. Se le preguntaba, debe ser interrogado si cree que es el mismo autor y el mismo Dios, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento. San Gregorio Magno escribe en una de sus cartas en julio del año 595 al médico de cabecera del emperador Teodoro, pero que es en cierto modo la Sagrada Escritura, ser una especie de carta de Dios omnipotente a su criatura. El emperador del cielo y el Señor de los hombres y de los ángeles te manda una misiva para tu vida. Y dice San Gregorio, te ruego que estudies y medites cada día la palabra de tu Creador. Aprende a conocer el corazón de Dios en sus palabras. Ya la Iglesia Latina, luego León IX, escribe en el año 1053 al obispo Pedro de Antioquía. Yo también creo que el único autor del Nuevo y del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, de los escritos apostólicos, es el único Dios y Señor omnipotente. En tanto que la palabra de Dios, la Biblia, contiene revelaciones para los hombres, desde esa tesis subyacen aspectos negativos. Primero, revelación no significa de modo alguno la transmisión de un saber que nosotros como hombres no podemos conocer sin una especial ayuda divina. Entonces, no es la transmisión de una enseñanza. Y segundo, tampoco cada una de las palabras de la Biblia es una revelación. Si tomamos la revelación como algo particular, lo más que puede decirse es que la Biblia contiene tales revelaciones. Cabe decir sin duda que la Biblia en su conjunto es una revelación de Dios. Sin embargo, no se puede afirmar que por revelación
se entiende en general la transmisión de algo, de otro modo desconocido, incluso incognoscible, sino que por tal ha de entenderse que la Biblia es el libro en el que Dios ha revelado su grandeza, su amor y su justicia. Se ha revelado simplemente como Dios. Así pues, el término revelaciones de la Biblia ha de entenderse de forma diferenciada. Según la creencia de los israelitas y judíos, autores de la mayor parte de los libros bíblicos, la revelación divina no es, en primer término, la palabra literaria, sino el conocimiento histórico, en tanto que se revela la voluntad de Dios en el acontecer histórico y el profeta reclama e interpreta este acontecer como revelación de Dios. En esa medida se hace revelación también la palabra literaria, pero no es la palabra la que constituye la revelación, la constituye la presencia, la acción de Dios en esa historia. Cercana al sentido de esta matriz de la revelación se encuentra la fe antes aludida, de la que toda escritura sagrada es revelación de Dios. No se piensa ahí en cada una de las afirmaciones, sino en el conjunto que apunta a Dios frente a la mayor parte de las religiones paganas. Lo esencial no es la necesidad de apaciguar o hacer propicio a Dios como potencia amenazadora. Muchas de las religiones antiguas, esa era la función, conocer cómo es Dios para ver cómo podemos tranquilizarlo. Porque las desgracias desde el comienzo lamentablemente se las adjudicaron a Dios. Entonces, un terremoto, una cosa horrible, y era el poder, la fuerza de Dios, y el hombre manejando el sentimiento de culpa decía, claro, por mis pecados, por no sé qué más, en fin. Entonces, eso ha sido una parte de todo el desarrollo del fenómeno religioso. Entonces, la escritura no pretende enseñarnos cómo apaciguar a un Dios que se pone bravo y me puede dañar. Ese no es la esencia. Y esto todavía mucha la gente que hoy en día lee a ver cómo puedo hacer, es que me está yendo muy mal, no tengo trabajo, la pandemia, la no sé qué, y es castigo de Dios. No, hombre, ese no es el Dios que se nos revela. No es como apaciguar esa fuerza amenazadora. El Dios de la Biblia no reclama del hombre sacrificios, sino santidad. ¿Qué quiere decir eso? Perfeccionamiento de su propio ser. Se presenta como papá. ¿Y a qué papá no nos gustaría ver a nuestros hijos como los mejores? Verlos avanzar en conocimiento, en sabiduría, en todas las virtudes humanas. Pero aunque todo esto haya de tenerse en cuenta, tampoco se debe excluir el sentido restringido de revelación como la transmisión de un saber. Incluso ahí hay que distanciarse de las concepciones exageradas, que por así decirlo, contemplan los relatos bíblicos cual si tuvieran el único objetivo de transmitir unos conceptos teológicos bajo la forma de ciertos revestimientos, es decir, cual si exclusivamente estuvieran al servicio de unas verdades de fe que el intelecto debe llegar a captar. Entonces, no es una retahíla teológica la que Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que aprendamos a vivir. Dios quiere que nos perfeccionemos. Dios quiere nuestra verdadera felicidad. Y a eso apunta toda la revelación. El punto de referencia a la palabra bíblica no es exclusivamente la verdad tal como nosotros hemos intentado persuadirnos en una consideración dogmático-intelectualista, filosófica, aristotélica de la Biblia. En el sentido cristiano se ha hecho cada vez más habitual desde los últimos 700, 800, 900 años ese concepto. Nunca se puede sobrevalorar la verdad, pero pese a ello, no todo está referido a la verdad. En la inteligencia de la Biblia, a menudo hemos falseado la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan.
yo soy el camino, la verdad y la vida, acentuando la importancia de la verdad como si no se hablase también del camino y de la vida. Mediante esta desviación del centro de gravedad, el concepto de revelación se ha desplazado hacia la verdad como una fuente matriz racionalista. Verdad y raciocinio se entienden bajo un parámetro. Y la Biblia misma apenas se habla alguna vez del sentido de la verdad como nosotros lo hacemos. Es cierto que ya en el Antiguo Testamento emplea esa palabra, pero la verdad no significa lo contrario al error, sino lo opuesto a la mentira. Verdad no es lo contrario al error, es lo opuesto a la mentira. Dios es el Dios verdadero porque hace ciertas sus promesas, no porque reclame verdades de conocimiento. Las concordancias bíblicas señalan 73 pasajes en los que aparece la palabra verdad y ninguno de tales pasajes se encuentra por lo demás en los sinópticos. Entonces miren qué especial. En los relatos de imágenes de la Biblia casi nunca se separan los conceptos de camino, verdad y vida. Su función existencial aparece con mucha mayor claridad cuando los tomamos conjuntamente, es decir, sin seccionarlos, como intentando sacar de los mismos preferentemente un concepto para definir la palabra, para definir las verdades de la fe. Pero al mismo tiempo, y partiendo de ese aspecto, se deriva un concepto más amplio de revelación e inspiración, pues que este ya no se refiere solo a la verdad ni a la inspiración y no sirve únicamente para salvaguardar la verdad, como a menudo la queremos presentar, sino que sirve también y sobre todo a la piedad, es decir, al camino hacia Dios, a la vida también desde Dios. Como un concepto de inspiración y revelación referido al conjunto total de la Biblia, como el que ofrecen las parábolas, las imágenes bíblicas, nos acercamos sin duda alguna de una manera más adecuada a la Biblia que cuando buscamos la revelación de unos conceptos y a esos conceptos les damos un valor superlativo como de que esa es la única y verdadera inspiración. Pues, ¿dónde encontramos en la Biblia unos sistemas conceptuales? Ni la Biblia del Antiguo Testamento, ni Pablo, ni los sinópticos, ni Juan elaboraron sus afirmaciones partiendo de un sistema conceptual, de una escuela teológica, de una teología sistemática. Todos ellos pensaban preferentemente en imágenes, no en conceptos. De ahí que también en el empeño por entender la Biblia sea más importante el conocimiento de los elementos figurativos que el conocimiento de los distintos conceptos. Decir algo sobre la inspiración misma sería una audacia, porque equivaldría a pretender decir algo sobre el espíritu en general, sobre el espíritu de Dios. Pero quizás se pueda hacer una reflexión muy general sobre el hecho de la inspiración, en tanto que cualquier referencia a lo divino, cualquier inducción hacia algún tipo de fe en Dios, tiene que proceder de unas fuerzas inspirativas de Dios. Para poder conocer a Dios, Dios se tiene que manifestar, pero para poderme acercar a Dios necesito la luz de Dios para poder captar el concepto, representar el concepto y volverlo vida, porque si la palabra no se vuelve vida, carece por completo de objetivo. Puede decirse entonces que cualquier palabra de exhortación religiosa es inspirada. Si ni siquiera podemos pensar en Dios, mucho menos creer y confiar en Él.
sin que el Espíritu Divino nos capacite para ello. Si Dios es inacible, incognoscible, inconcebible por su infinita grandeza, entonces, ¿cómo voy a hacer para interpretarlo? Para poder tener la imagen de Dios, que es finalmente la que mueve la acción, necesito que el Espíritu Divino me capacite para ello. Por eso la iglesia tiene esa función. ¿Por qué? Porque tiene la promesa del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes, con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, menos podemos sugerir que la inspiración divina y unas palabras indicadoras nos permitan sacar categorías de Dios. Eso se llama teología catafática. O sea, es un proceso racional, salido de fenómenos inductivos y deductivos, casi de expresiones de tipo filosófico. Y entonces queremos encontrar la inspiración allí. Entonces, quien desconoce los caminos y las líneas filosóficas, la profundidad del pensamiento humano, entonces nunca puede participar de la inspiración, o participa muy lejano y muy mínimamente de ello. Eso no tendría sentido. Entonces, nuestra fe se vincula con la inspiración en general. Ocurre como con el politeísmo y el monoteísmo. No existe ninguna fe divina que no participe de la fe en el verdadero Dios. Entonces, la posibilidad de aceptar el politeísmo es ya una fuerza inspirada, una revelación. Por lo demás, desde el concepto amplísimo de revelación, nos enfrentamos con la problemática que la inspiración tiene como un hecho de conexión con la verdad. Entonces, ya luego, esa acción del Espíritu de Dios en mí, salgo del esquema politeísta y de la superstición y del tabú y de todo lo que se origina, para irme acercando más en el concepto general de la revelación al Dios verdadero. No al Dios que sabe mucho, sino al Dios que es verdaderamente. Y es la forma que Dios quiere que lo conozcamos. Cuando Él envía a Moisés al faraón, le dice a Moisés, ¿y yo qué le digo? Que de parte de quién voy. Y Él no le dice el Dios altísimo, el que creó, el que hizo, no dice, dile que yo soy el que soy, el que acontece, el que en este momento sucede. Aparte de todo esto, se puede captar a través de algunas declaraciones negativas ciertas características de la inspiración. De ningún libro de la escritura se puede decir al momento mismo de su consignación por escrito. De ninguno sabemos cuándo fue escrito, ni según, ni con absoluta verdad quién lo escribió, ni el momento exacto. ¿Por qué? Porque ese carácter que reclamamos de verdad, de autenticidad del texto, de esa cantidad de cosas, no tiene aplicación. Dios no está reclamando derechos de autor. Dios está pretendiendo dejar una imagen amorosa en mi vida. No ama a Dios el que más conoce teorías. De hecho, hay teólogos ateos. Saben del tema, pero no creen en él. Y hay gente que con una profunda ignorancia, con un desconocimiento casi total incluso de las escrituras, ama profundamente a Dios. No podemos decir entonces, en un momento determinado, este libro surgió aquí, está escrito bajo tal cosa, y la revelación se dio de esta manera. Entonces la inspiración de los libros es cuestión que se da más bien de la vida misma del personaje en el contexto del pueblo. Así como el libro inspirado de los judíos, los de los cristianos también han surgido de una comunidad de creyentes, de una comunidad profética y apostólica. Esa misma comunidad de creyentes establece que un libro pertenece a ella, que coincide con su propia fe, que incorpora sus verdades, que expresa sus sentires, y de ahí nace el canon bíblico. Sería absurdo pretender en este momento, cuando nos separan 2000 años, tratar de validar o no un texto. Eso lo hacen
gente inescrupulosa y sin ninguna ética, con ánimo de enriquecerse, cuando sacan el evangelio perdido de Judas, del evangelio de Tomás. Entonces ellos se sienten con la autoridad individual de validar un libro y validar su carácter de inspirado. No, cuando se hizo el canon fue una comunidad que entendía que ese era su libro, expresaba su fe, su expectativa, su creencia, lo incorporaban en sus vidas, sentían que él recogía su sentimiento. Entonces, decir que un libro es canónico, es decir, que es normativo de la fe y las costumbres de ese pueblo. Y así damos el concepto de libro inspirado. Una imagen romántica de la inspiración es la del Espíritu Santo o la del ángel que susurra al oído. Por ejemplo, hay un cuadro de San Mateo que pinta Rembrandt con el retrato del hijo pintor, Tito como ángel inspirador. O sea, está el agiógrafo y el ángel le está inspirando. Esa imagen a menudo se entiende cual si el escritor inspirado fuera consciente de la inspiración al instante mismo de escribir. Él sabía que estaba siendo inspirado en ese momento. Y ese no es el concepto. Lamentablemente ese cuadro y esa imagen, muchos se pegan, entre otros los que se creen conocedores de la Biblia, hablado de los protestantes. Entonces, se imaginan, así como en el cuadro de Rembrandt, se imaginan el muchachito o el angelito dictando el libro. Tal concepción romántica de la inspiración desaparece naturalmente con la afirmación de que el escritor inspirado no es necesariamente consciente de su inspiración, ni está a la escucha de la palabra del Espíritu Santo. Él no oyó que le susurraran, no hubo un viento impetuoso, no le envolvió una campana, no hubo música de ángeles, nadie revolotaba el pie. Entonces escribió y muchísimas veces ni él no era consciente del valor que tenía esa escritura. ¿Cuándo tiene el carácter de inspirado? Cuando el pueblo entero, el pueblo que tiene la promesa de la asistencia divina, lo identifica como expresión de su fe, como su propia realidad, como su propio sentir. Es allí donde está finalmente el carácter de inspiración. Estoy seguro que eso que hemos visto ahora difiere sustancialmente de los conceptos hasta ahora transmitidos. Finalmente, la palabra humana inspirada por Dios es un misterio que desde luego no se puede explicar. Pero sí cabe compararlo con el otro misterio, el de la encarnación. Así como un Dios se hace hombre en las entrañas de una virgen, así esa palabra humana se vuelve palabra de Dios en la vida y en la fe de un pueblo. El misterio de la inspiración es solo parte, o es mejor parte, de esa realidad de un Dios que se encarna en la vida de un pueblo. Nosotros proclamamos nuestra fe en el único Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Eso decimos en el credo. De manera parecida deberíamos confesar nuestra fe en la palabra reveladora inspirada por Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, adoptó una forma de lenguaje humano en Isaías, en Mateo, en Juan, en Pablo, y se hizo palabra humana. En esa palabra humana vive el Espíritu de Dios como palabra divina, no como palabra cerca de Dios. Al igual que en el hombre Jesús está el Espíritu de Dios como el único Señor, pero no como el maestro de la Escritura que se va a hablar bien acerca de Dios. Entonces, terminemos diciendo que la palabra inspiración, que de procedencia latina, que viene del término griego
Teopneustos, que es el soplo o el Espíritu de Dios, tiene un sentido muy amplio. Ciertas palabras, actos, afirmaciones, ciertas decisiones en una situación difícil, pero sorprendentemente o tras larga experiencia se muestran como saludables para el hombre y dicen que son sugeridas, inspiradas o dadas por Dios, ya que solo pueden explicarse desde el Espíritu Santo. De esta manera entonces podemos entender que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por el Espíritu, la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ese conjunto de obras inspiradas las llamamos Biblia. La tradición es la palabra de Dios que ese pueblo vivió, contuvo, la palabra que Jesús transmite a los apóstoles. Y esa es la tradición. Y esa tradición la encontramos muy especialmente en el credo. Cuando rezamos el credo, creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, ahí encontramos un resumen de esa tradición. La encontramos también en los padres de la iglesia. De alguna forma yo les había dado como una noción de eso. Los padres de la iglesia son discípulos de los apóstoles o muy cercanos a ellos, que mantienen de una forma fidedigna la enseñanza de los apóstoles, y entonces cercanos a ellos con una fe, o sea, antiguos, con una fe que nunca fue contraria a la enseñanza general de toda la iglesia, que su enseñanza la pusieron por escrito y que vivieron lo que enseñaron y la iglesia lo reconoce como santos. Entonces, son desde el siglo, finales del siglo I hasta el siglo VII, más o menos. Los que están cerca de los apóstoles llamamos los padres apostólicos. Luego vienen los que están ante el año 325, que los llamamos los padres prenicenos. Luego viene la edad de oro de los padres de la iglesia, en que se centró la doctrina verdadera, ya que ellos se dedicaron a combatir las herejías. Entonces aparece el famoso trabajo de las apologías y los padres apologistas o apologetas, que son aquellos que enseñan la verdad en contra de la herejía. Entonces, ese es como los grandes momentos. Entonces, son insignes pastores de la iglesia en los primeros siglos. Sus enseñanzas son el fundamento de la doctrina y su enseñanza nunca fue tenida como no válida, nunca fue contraria al resto del corpus de fe de la iglesia. Aquí citamos algunos: San Clemente Romano, San Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, San Basilio Magno, San Juan Crisóstomo y muchos otros. Terminemos pues diciendo que Dios es el autor principal de la Biblia. ¿Por qué? Porque enseñó a vivir a un pueblo. Es el autor principal de la Biblia y el hombre, el agiógrafo, es el autor secundario, del cual muchas veces no tenemos certeza. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si algo no quedó claro.